Hola, hola a todos queridos amigos, estamos iniciando un nuevo programa. Te saluda Lisa Costa, gracias por acompañarnos, gracias por tu sintonía de siempre desde donde quiera que nos escuchas, entonces estamos para acompañarte. Hoy estoy en compañía como cada programa de mis amigos de siempre. Guille Gallo, también Pablo Vázquez. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Liz? ¿Cómo estás, Pablo? Un placer de nuevo estar acá con nuestra hermosa audiencia, porque como siempre digo, aunque no les vemos, el hecho que nos escuchen ya les hace hermosos. Así que bueno, estamos muy contentos de empezar otro programa de Código Vital, así que emocionado por el tema de hoy, ¿eh? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Liz? Bueno, muy contento también de poder compartir un programa más y tenemos un tema bastante interesante preparado para el día de hoy. Exactamente, un tema que quizás nos va a mover un poco, nos va a hacer pensar, si va a hacer analizar un poco nuestro interior y cómo somos. Ahora queremos escuchar buena música y enseguida volvemos y arrancamos con todo el programa de hoy. Siento que respiro de ti, de tu dulce aroma. Siento que te veo aunque mis manos no te tocan. Aunque no te vea, sé que estás aquí conmigo. Tú me hablaste y me dijiste, hijo. Y hoy quiero conocer ese amor, ese que en la cruz venció y que nos ha salvado. Ese que su sangre derramó y mis pecados perdonó. Al Padre nos ha acercado. Ese amor que solo tú me das, ese amor que es incondicional, ese que supera barreras y me llena la vida entera. Ese amor que solo tú me das, ese amor que es incondicional, ese que supera barreras y me llena la vida entera. Y hoy quiero conocer ese amor, ese que en la cruz venció y que nos ha salvado. Ese que su sangre derramó y mis pecados perdonó. Al Padre nos ha acercado. Ese amor que solo tú me das, ese amor que es incondicional, ese que supera barreras y me llena la vida entera. Ese amor que solo tú me das, ese amor que es incondicional, ese que supera barreras y me llena la vida entera. Tu amor no se acaba, siempre tú estás conmigo. Tu amor inagotable, ese que le das a tus hijos. Tu amor no se acaba, siempre tú estás conmigo. Tu amor inagotable, ese que le das a tus hijos. Ese amor que solo tú me das, ese amor que es incondicional, ese que supera barreras y me llena la vida entera. Ese amor que solo tú me das, ese amor que es incondicional, ese que supera barreras y me llena la vida entera. Solo tú, mi Señor, me llena. Solo tú, mi Señor, tú me llenas la vida entera. Todavía no dimos, ¿verdad?, ninguna pincelada, no hicimos ninguna introducción, ¿verdad?, del tema. Porque Todavía no te teníamos que dejar esa parte a vos. sí, porque ahora tengo una buenísima pregunta que hacerles, así que atentos. Y es, ¿alguna vez desechaste, Pablo, alguna vez desechaste, Guille, a alguien de tu vida? La pregunta suena un poco fuerte, pero es que muchas acciones que nosotros hacemos parece que representan que desechamos a alguien.
realmente cuando vos me decís desechar, a mí me suena demasiado grande esa palabra. Como que, no sé, agarraste y le arrugaste a alguien y le tiraste a un basurero, ¿verdad? Pero yo creo que midiéndonos a cada uno de nosotros en alguna u otra manera, nos desecharon y nosotros desechamos a alguien, ¿verdad? En mi caso, como yo siempre bromeaba de que en el colegio yo era el gordito emo, que su apellido era Gallo, me sentía así, me sentía desechado, que la gente se acercaba a mí porque necesitaba algo, pero después fui creciendo. Y clásico esto en el colegio, no sé si a ustedes les pasa, porque ustedes en esta cabina son muy inteligentes, ¿verdad? Que te acercaste a un compañero, una compañera para poder pasar de grado, entre paréntesis, porque se hacían trabajos grupales y vos con tu compañero, el más buena onda, era alto drogadicto más o menos, ¿entendés? Entonces me pasaba a mí, literal, esto no es broma, en el colegio público. Entonces me acercaba a mi compañera y decía, hola, ¿qué tal? Y les usaba para poder pasar de grado, ¿verdad? A usted no les pasa seguro está bien. Bueno, a Liz no creo que le pase, porque ella siempre era alumna. Yo era la usada. Ella era la que le hacía acordar a la profesora de que había tarea. Ay, No, qué mentira. Cuando hacía la tarea, sí. Bueno, y leí una frase respecto a este tema que dice: desechar a las personas es un acto natural humano. Y me pregunté, ¿cómo puede ser posible que sea algo tan natural desechar a alguien? Y cuando estaba craneando un poco sobre este tema, justamente es bueno ir preguntando a las personas que te acompañan en tu cotidianidad. Y le pregunté a mi hermana menor. Le pregunté qué ella entendía por desechar y ella me dijo que es usarle a alguien cuando te sirve y cuando ya no apartarte de él. Justamente lo que dijiste, Guille. Y un ejemplo claro justamente es la escuela, que ella me comentó también. Que te haces amigos de alguien que entiende cierta materia. Cuando termina la tarea, entonces terminó la amistad. Ya le usaste. Suena fuerte, pero es como que le usamos y le desechamos enseguida. O quizás nos acercamos a una persona por interés, a un interés monetario o algo que vamos a sacar alguna ventaja de esa persona, y cuando ya no nos sirve, ya no nos hallamos o ya cumplimos nuestro propósito, digamos, como que nos alejamos de esa persona. Bueno, yo resalto un poco lo que acabaste de comentar, Liz, del ejemplo de tu hermana, lo que ella te respondió. Ella es la menor, ¿sí? Y yo creo que cada vez desde menor edad ya se sabe lo que es el sentido del rechazo, ¿verdad? Y no solamente de rechazar, sino de ser rechazado. Bueno, quiero contar, por ejemplo, mi experiencia. Sí, me llamó también la atención lo que había mencionado Guille, ¿verdad? Que él pasó, para él la palabra rechazo es bastante grande y es bastante amplia en distintos contextos, ¿verdad? Muchos hemos rechazado, hemos usado, ¿sí? Hemos tratado mal, hemos arrugado como si fuera basura, como había mencionado Guillermo, y los hemos tirado, y también hemos pasado en esa otra etapa, ¿verdad? El ser usados, ser arrugados y ser lanzados. El rechazo es un acto muy grave y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque produce un daño a corto, mediano y largo plazo. En mi caso, sí he sentido ese rechazo, ¿verdad? Época de colegio también, por el simple hecho de no formar parte de un grupo, o por el simple hecho de no tener las mismas características que los demás tenían, ¿sí? He sentido eso. Ya en la época de la universidad, ya eso fue mermando, pero sí se sentía también esa diferencia, ¿verdad? Se me llegó a rechazar por el simple hecho de ir a una iglesia también en la universidad. Recuerdo en ese segundo año, donde fue más fuerte el tema. Y bueno, todo eso nosotros hemos vivido y hemos pasado, ¿verdad? Pero también he estado en la otra parte, ¿verdad? Donde he rechazado, donde de repente he dañado también. Y el Señor me mostró el tamaño del daño que había cometido. Entonces, yo creo que es algo para analizar, es algo para entender y sobre todo para tener en cuenta también cómo nos comportamos y cómo tratamos a los demás, ¿verdad? Yo creo que lo que vos decís es muy real, y creo que también cuando se va formando un hábito de usar a las personas, eso se vuelve tan como una palabra que es tan usada hoy el día, tan tóxico, ¿verdad? Porque agarramos personas como si fueran objetos y al final se está volviendo un hábito en nuestra vida que parece que quiere llenar un hueco que nunca se va a llenar así. Es un ciclo vicioso, porque te hace daño a vos, hace daño a la persona y a los que te rodean también, los que no tienen nada que ver. Totalmente.
Yo también quiero responder la pregunta que hice al comienzo, que es si alguna vez deseché a alguien en mi vida. Y es cuando entré recién a la universidad, tenemos ese proceso de conocer nuevas personas, comenzar de cero. Y no tenía ningún amigo, no tenía con quién juntarme. Y es como que te sentís vacío. Entonces me junté con una persona que ya había conocido en el cursillo. Solamente porque no tenía nadie con quien juntarme. Yo creo que muchas veces hacemos eso. Nos juntamos con alguien mientras no tenemos, tratamos de llenar ese vacío que estamos sintiendo en ese momento, y quizás no es la persona con la que queremos estar, con la que queremos compartir. Y entonces me hizo pensar mucho eso. Y hoy quiero contar la historia también que nos trajo al tema de hoy. Realmente somos de desechar a alguien importante, y quiero preguntar también esto. ¿Somos personas que llegamos a desechar alguna vez a la persona más importante, que es Dios, porque sentíamos que no llenaba ese vacío en nuestra vida? Es una pregunta que quiero que te hagas y que vamos a responder en el próximo bloque. Santo, digno Señor, deseo tu amor, deseo estar junto a ti. Son tus caricias, Señor, me hacen llorar, me hacen temblar por ti. Son tus palabras de amor, me hacen reír, me hacen confiar en ti. Santo, digno Señor, deseo tu amor, deseo estar junto a ti. No sé lo que viste en mí, me escogiste a mí, te fijaste en mí. Es tu amor que me lleva al cielo. Estar contigo es mi deseo. Deseo tu amor, deseo estar junto a ti. Santo, digno Señor, deseo tu amor, deseo estar junto a ti. Bueno, el tema de hoy es bastante interesante. Yo creo que todos los que están escuchando, acompañando el programa, tienen alguna experiencia de este tema sobre el rechazo. Habrán rechazado, habrán sido rechazados, y también pueden ellos estar pensando el daño que sufrieron a través de ese rechazo, y también el daño que causaron, ¿verdad, Liz y Guillermo? Porque esto es un ir y venir, es un ciclo, ¿sí? Vos rechazás y también dañás, pero también te estás dañando y no te das cuenta. Tiene un efecto a largo plazo, ¿verdad? Justamente en estos últimos días, Liz, creo que vos habías comentado que habías visto una reflexión, ¿verdad? Sí, vi un video de una mujer que contaba
su experiencia, hablaba de la soltería, el noviazgo y que muchas veces no nos conformamos con las oportunidades que tenemos. Eso es un tema muy actual también. Así Hay que mismo. tocarlo. Yo creo que tenemos que hacer un día un programa sobre el noviazgo, tirar toda la carne al asador. Muy importante sería. Y bueno, esta mujer fue hablando de que muchas veces no nos conformamos con la soltería, no nos conformamos en el noviazgo, no nos conformamos en las diferentes etapas de nuestra vida y con toda la historia de Israel, que en ese tiempo quería tener un rey como todos los otros pueblos. ¿Y quién era su rey en ese momento? ¿Quién era el que les guiaba? Era Dios, pero ellos querían una persona humana, visible. Entonces, Dios le dio a Saúl como rey y él dijo algo que me impactó muchísimo. Dijo que él se sintió que le desecharon. Dios mismo dijo que sintió que el pueblo le desechó a él. Y justo al día siguiente estaba leyendo, pues yo leo mi Biblia en orden, y justo me tocó la historia de Saúl. Y me llamó ahí ya la atención, entonces dije, esto es un buenísimo tema. Entonces, justamente hablaba en el capítulo de Primera de Samuel, hablaba en uno de sus capítulos, relata que esa historia y me detuve a pensar muchísimo sobre si realmente nosotros también hacemos eso. Si Dios realmente se siente que nosotros alguna vez le habremos desechado. Bueno, yo creo que esa actitud del pueblo hebreo en aquel entonces tiene mucho que ver con la actitud que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y si analizamos un poquitito más, vemos que cuando ellos salen de Egipto, en su trayecto, comenzaron a quejarse, queremos esto de vuelta, extraño el Egipto porque ahí comíamos tal o cual cosa, ¿verdad? Y Dios le proveía, le daba. Analizamos hasta este punto de la historia y vemos como que el pueblo le utilizaba a Dios, ¿verdad? Se sentía como que Dios les protegía, ellos estaban felices, Dios les proveía la comida, estaban felices y al final ellos querían ser como los demás pueblos de entonces. No se conformaban No se conformaban con absolutamente nada, ¿verdad? Entonces yo creo que no es casualidad este tema, se aplica a nuestra actitud muchas veces nosotros no nos conformamos con lo que tenemos, con las personas que están a nuestro alrededor y como habías mencionado, un tema muy actual, en el noviazgo, en la amistad ocurre exactamente lo mismo. Creo que la analogía que estamos haciendo, los ejemplos bíblicos que nos estamos planteando acá en el programa, nos muestran mucho que es tan fácil usarle hasta el mismo Dios, ¿verdad? Porque creo que todo parte de un punto individualista donde yo soy el centro, donde a mí me importa, ¿verdad? Nos quejamos porque nosotros queremos que Dios haga todo a nuestra manera, ¿verdad? Y me llama la atención del capítulo de Primera de Samuel, porque yo también leo mi Biblia, Liz. Qué bueno eso. Ya está totalmente así, ya ofendido. Nunca ella dijo nada, pero yo nomás me ofendí porque me tengo que ofender. No, mentira. Pero me llama la atención de que Dios era el rey, como veníamos comentando, ¿verdad? Y le quieren cambiarle por un rey carnal. ¿Por qué? Porque todas las naciones tenían. Entonces eso me lleva a pensar un principio que tal vez es un poco aplicable hoy en día. Muchas veces sacrificamos lo especial que somos para querer parecernos a los demás, ¿sí? Y en eso tiene que ver el tema del desechado, porque quiero tener un novio. Bueno, no es tan lindo, pero o no es la persona que me satisface. Entonces, pero igual nomás, porque no da gusto estar sola. Porque queremos ser parte del montón, a veces nos olvidamos lo especiales que somos, porque el pueblo era especial, era el único pueblo cuyo Dios era el rey. Entonces, para querer parecerse a los demás, fue que desecharon al propio Dios. Entonces, ¿cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces usamos gente porque queremos ser del grupo, porque queremos ser aceptados? En otras palabras, es porque queremos ser parte de algo, pero si no tenemos a Dios, eso realmente no es suficiente. Así mismo, muchas veces también recurro al ejemplo de la oración, Liz, Guillermo, ¿verdad? Queremos amoldar, ¿verdad?, los planes de Dios a los nuestros, ¿sí? Que se adapte los planes de Dios a los nuestros. Nosotros oramos y decimos, Señor, dame esto, gracias por esto, y que por favor ocurra esto, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tendríamos que amoldarnos a los planes de Él. O si no eran nuestros planes. Pedimos tal cosa, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Pero final, ya le pedimos todo lo que queríamos. Exactamente. Nuestra voluntad quiere sobrepasar la voluntad de Él. Yo creo que eso tenemos que analizar también. Es que todo parte del punto de vista de la oración y acá creo que nos estamos desviando un poquito del tema, pero me lo dijo el Espíritu Santo, dice Pentecostal, ¿verdad? Yo creo que el punto de vista a veces de donde parte nuestra oración es de torcer el brazo de Dios, no de estar con Él, ¿verdad?
Y me llama la atención mientras ustedes estaban hablando, estaba buscando en mi Biblia el mira lo que dice. El pasaje dice así: he aquí tú has envejecido, le dicen a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos, ¿verdad? Entonces, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, el punto que vengo explicando, ¿verdad? Pero no agradó a Samuel esa palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró y dijo Jehová a Samuel, miren lo que le dice Dios, Jehová: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine yo sobre ellos. Para parecerse más al mundo, desecharon al mismo Dios. Creo que es muy fuerte el mensaje que nos deja este capítulo. Imagínate que Dios esté en nuestra vida guiando, fortaleciendo, y cuando nos sentimos que no nos ayuda como queremos, necesitamos, decidimos alejarnos y buscar ese refugio otro lado. Así mismo hicieron con Dios y lastimosamente hoy en día seguimos haciendo constantemente, inclusive sin darnos cuenta. Y Dios en su bondad, ¿verdad? En su infinita bondad le concedió lo que ellos querían, ¿verdad? Le dijeron: escuchar la voz del pueblo, hacerle caso, porque a mí realmente me está desechando, ¿verdad? Pero cuando nosotros desechamos a Dios, el camino se hace difícil, ¿verdad? Porque hay una analogía que una vez escuché de un pastor que dice: sí o sí el camino va a ser difícil, lo que va a marcar la diferencia es con quién los caminas, ¿verdad? Entonces el pueblo decía, clamaba una cierta autosuficiencia por querer parecerse a los demás. Le dijeron: ¿sabes qué? En otras palabras, en Guillermo habla hoy, le dijeron: Dios, deja nomás, un hombre nomás, porque queremos ser iguales a ellos, ¿verdad? Y Samuel lo primero que hace es orar y buscar a Dios. Inclusive así el pueblo no quiso escuchar la voz porque estaban cegados y querían que se cumplan lo que ellos querían en una cierta parte, en un capricho, ¿verdad? Bueno, yo veo acá mucho también de la paciencia y el amor de Dios, porque Dios les recordaba a ellos, ¿sí?, todo como Él les había cuidado, les había guardado, les había guiado en ese tiempo. Pero al final, dice uno de los pasajes ahí, que han desechado hoy a su Dios, que les guardó de todas sus aflicciones y angustias, y han dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Al final no les importó toda la experiencia que vivieron ellos con Dios, y decidieron rechazarle, desecharle. Y muchas veces nosotros también con las personas tenemos esa misma actitud, ¿verdad? No recordamos la amistad que nos dio, la paciencia que nos tuvo, los momentos que pasamos, cómo nos acompañaron en las buenas, en las malas, en las que hubo falta pasar, y al final decidimos rechazarle a esa persona. ¿Por qué? Porque ya sea por moda, no porque la otra persona va a ser mejor, y vemos a la persona como un juguete que se rompió y nosotros vamos a ir a comprar algo nuevo y mejor, entre comillas, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que el daño también lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros a ellos y a nosotros mismos, que es lo peor, ¿verdad? Es un ciclo vicioso que no se corta hasta que nos damos cuenta muy tarde. Así mismo, justamente esa última parte quería resaltar que con este ejemplo también tenemos que darnos cuenta que aplicamos a nuestra vida normalmente. Y yendo al punto de Dios, creo siempre que estamos seguros con Él en nuestra vida, que Él nos guía, así como le guió a su pueblo, que Él nos ayuda, así como les guió a ellos, y nos protege también actualmente, así como les protegió a ellos. Entonces depende de cada uno si nosotros le rechazamos o no a Dios. Y así también en todo en nuestra vida, aplican todo con las personas a nuestro alrededor. Depende siempre de cada uno de nosotros. Entonces yo quiero dejarte pensando todavía en este tema, y vamos a ir escuchando buena música y volvemos en un ratito para poder terminar el último bloque del programa. Ya volvemos. Lo que hayas hecho. Nos vemos, chicos. Chao, chao.